Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Muy buenos días, Boker Tov, mis amados hermanos y hermanas. Sean bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Torah Emet, de la sagrada palabra del Eterno Elohim de Israel y soberano de todo el universo. Un gran honor para mi vida estar nuevamente con todos ustedes. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Vamos a retomar la enseñanza de una vez, mis amados hermanos, para que aprovechemos al máximo el tiempo. Tengo mucha información del cielo, pero no tengo todavía autorización. Un profeta del Eterno no habla por emoción, no habla por capricho. Cuando el Eterno le dice habla, es que habla, pero si no tengo autorización no puedo hablar. Lo que puedo decirles es que hay un movimiento espiritual muy fuerte, un estremecimiento en la atmósfera espiritual, producto de todo lo que está ocurriendo y de esta palabra que está afectando todo el ambiente, toda la atmósfera espiritual. Esto es algo muy tremendo, mucha gente no lo entiende y es normal. O sea, no le podemos exigir a una persona que está en la carne que entienda o comprenda lo que está ocurriendo espiritualmente. Eso es algo ilógico, pero créame que esta palabra, hermano, está devastando el sistema romano del cristianismo, lo está devastando. Habrán algunos que quieran engañarse o seguir engañándose. Ahora, si usted no puede entender eso, bueno, ya es un tema, eso es un tema entre usted y Hashem. Si Pablo te dice a ti, como lo nombraron en Roma, San Pablo, imagínate tú, un personaje inexistente, porque no es el Rashaul Hatarsi, agarraron sus cartas, hicieron lo que les dio la gana, y usted le enseñaron que cuando él dice lenguas, eso es lenguas chacazulu, bueno, jaréalo pues. No hay ningún problema. Vamos a esperar que pase un año y hablamos a ver cómo le fue. Discúlpeme que le hable así, pero es que es un tema, hermano, tremendo. Si usted ve que en las cartas del Rashaul dice lengua, usted tiene que entender que son idiomas, hermano. Usted no puede pensar que el Rashaul Hatarsi andaba por todo el imperio romano hablando, Rambo saca la bazuca, quema rama seca, vaca brinca la baranda. Por favor, mi hermano querido. O sea, ¿hasta cuándo, pues? Es un tema que la mente no entiende. Bueno, si usted le hablan en chino, usted no va a entender lo que le están diciendo. Pero el que te está hablando en chino sí entiende lo que él te está diciendo. O sea, la palabra dice claramente que tu mente tiene que entender perfectamente lo que tú estás hablando. ¿A quién se le puede ocurrir, solamente un grecorromano, que una persona va a hablar unas lenguaradas que no entiende ni él mismo que las está diciendo y va a decir que eso viene de Hashem? Por favor, mi hermano. ¿Qué mentalidad es esa? Eso es lo que tienes que buscar. ¿De dónde viene eso? Entonces búscate en YouTube los videos de los babalaos cuando están en su demoniera, allá en el sorte, y entonces se le mete un demonio y empieza a hablar. Escúchalo como habla y compáralo con tu pastor a ver qué pasa. Están diciendo lo mismo, un conjuro de maldición, pero tú no puedes pretender tratar de rebatir esta palabra con ese argumento, mi hermano. Las cartas de Pablo, ¿qué Pablo? ¿Quién es ese? No, perdóname. El Rashaul Hatarsi es otro personaje totalmente diferente. Ese personaje llamado Pablo es cristiano, es romano, es grecorromano. Eso no tiene nada que ver con Israel. Y esas cartas que ellos destruyeron y corrompieron como les dio la gana, no son fiel a las cartas que escribió el Rashaul Hatarsi. Ahora, repito, si usted se quiere quedar en Roma, usted quiere seguir comiendo algarrobo con los cerdos, usted quiere seguir, bueno, no hay ningún problema, mi hermano querido, siga ahí. Pero tengo que hablarte claro, porque estamos hablando entre adultos y esto es un tema de salvación, de vida o muerte, hermano. ¿Cómo te puedo explicar? O sea, yo soy un ser humano igual que tú, pues tú tienes que conectarte y tienes que entender esto. Se acabó el show, se acabó la mentira, la manipulación, se acabó. ¿Usted cree que nosotros vamos a estar aquí toda la vida, aquí encerrados? Y esta palabra no va a salir de aquí de Valencia. Perdóneme, hermano querido. Esto ha impactado ya a millones de personas. Tenemos que entender lo que está ocurriendo. Tenemos que buscarle, no la lógica, sino la verdad. Y la verdad no la vas a encontrar ni en las cartas de Pablo, ni en los evangelios de esos personajes, ni en el mensaje de Jesús de Nazaret. No lo vas a encontrar allí. Pero esa es tu responsabilidad, porque esa es tu alma la que tú cargas adentro, no es mía. Yo cumplo con darte a ti una información de arriba, del reino de Hashem. Si tú no la quieres creer, no hay ningún problema, eso no es obligado. Pero tenemos que tener seriedad y responsabilidad, madurez en esto, amados hermanos.
¿Cuánta gente hoy en día está bailando joropo arriba un tucero prendido en candela simplemente porque no le da la gana de creer esto y no le da la gana de aceptarlo? Bueno, hermano querido, esos pies que se están quemando no son los míos. Pero eso no es lo que mi Padre quiere. Mi Padre lo que quiere es que procedan al Teshuvá y que se arrepientan genuinamente y que comprendan que fueron engañados. Y eso lo permitió mi Padre para que en este tiempo saliera la verdad. Si no hay engaño, ¿cómo sale la verdad al aire? Por eso lo permitió. Pero lo que están siendo probados ahorita, lo que están siendo tocados ahorita, son las ovejas pertenecientes a la casa de Israel, pertenecientes al redil de Yahshua HaMashiach. Pero los que no pertenecen a ese redil también tienen la oportunidad de entrar. Ahora repito, es absurdo esgrimir una carta de Pablo contra una carta del Rashaul Hatarsi. Eso es una locura. O sacar por allá, con una pinza, un mensaje, una palabra que dijo Jesús de Nazaret y contrarrestar con eso el poder de la palabra de Yahshua HaMashiach ben David. Por favor, mi hermano querido. Vamos a retomar la enseñanza. Porque con esto es que estamos desmoronando, estamos esmechando el sistema de muerte grecorromano. Les comentaba el día 6 de la semana pasada que Yahshua no era una divinidad, porque simple y llanamente un ser celestial no sufre, mucho menos muere, pero Yahshua sufrió y murió, cosa que una divinidad no puede hacer. Así que para las personas que piensan que el que murió en el madero era Yud-Hei Vah-Hei, déjeme decirle que usted está a 1.000.000 de años luz de la verdad. El tema aquí es que Yahshua, 3 días después de ser sepultado como un hombre muerto, fue levantado como primicia para vida eterna de entre esos muertos donde él se encontraba. Es el primer fruto mostrado a la humanidad como cumplimiento de la promesa del Eterno. ¿A quién le hizo el Eterno esa promesa? Se la hizo a Adán, hermano. Lo que pasa es que Adán no soportó la tentación. Adán prefirió serle fiel a su mujer que serle fiel a Yud-Hei Vah-Hei. Y ya usted conoce la historia. Pero este hombre prefirió serle fiel a Yud-Hei Vah-Hei y no a los hombres. Ahora, una vez que este hombre muere, en aquella tarde, de la manera tan brutal como lo hizo, claro, la muerte de Yahshua fue una muerte muy humillante. Él no estaba con un guayuco como lo pintan en Roma, estaba desnudo, completamente guindando como un solomo ahí en una estaca. Algo terrible, hermano querido. Solamente de imaginarlo, te tiemblan las piernas. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó con la gente que lo acompañaba? ¿En qué condición quedó esta gente después que vieron morir a su maestro, morir aquel hombre que había caminado en gloria estando en la tierra de los vivientes? Sus discípulos avergonzados, humillados, frustrados, decepcionados, quedaron presos de un pánico terrible, presos de una inconformidad, pero también de una completa confusión. No podían entender, no podían asimilar lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido. Algunos pensaron, y con toda la razón, que era un falso Mashiach más para la cuenta, porque había muerto antes de lograr cumplir el objetivo de la misión. Y repito, es normal, pero ellos estaban notificados de lo que iba a ocurrir después, que es el tema tremendo, porque ellos entraron en este estado de desesperación, de incógnita, de total aturdimiento, porque literalmente el Eterno les borró de la memoria lo que el Maestro les había dicho antes, cuando le dijo que al tercer día Él sería levantado de entre los muertos. No teman, no tengan miedo, porque voy a ser levantado al tercer día. Esa era la fe sobrenatural que tenía Yahshua, porque él sabía que hasta que eso no sucediera, él no iba a poder ser coronado como Mashiach. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esta gente durante esos días después de su muerte? O sea, esos 3 días que pasaron. El cuerpo de Yahshua estaba en la tumba, custodiado. Estos discípulos salieron huyendo, cada uno a esconderse como pudo, porque lo que presentían era que venía sobre ellos el ejército romano a aplicarles la misma pena que a Yahshua, por ser sus discípulos, por ser sus acompañantes, durante ese periodo aproximadamente de 6 meses que Yahshua estuvo predicando el mensaje.
Debo aclarar, mis amados hermanos, esto es algo muy sencillo de verlo, pero tienes que tener los lentes hebreos para tú poder ver esto. El cristianismo le puso una fecha al nacimiento de un personaje llamado Jesús. Y ellos dicen que esa fecha de nacimiento es el año 0, porque ellos partieron de una manera unilateral, partieron en dos la historia bíblica, cosa que usted sabe que no se puede hacer. Y no es así tampoco, es una sola historia, es un solo plan. Ese año 0 que ellos inventaron, cuando tú lees que dice que Jesús era de 30 años cuando fue al Jordán y se sumergió y comenzó allí su ministerio público, entonces la gente dice, bueno, los cristianos, si él tenía 30 años cuando fue al Jordán y cuando murió tenía 33 años y medio, bueno, muy sencillo, el ministerio duró 3 años y medio. Ahora pregunto yo con lentes hebreos, ¿en qué cabeza cabe que un impacto como el que causó el mensaje de Yahshua HaMashiach, no solamente para el pueblo de Israel y para los religiosos del templo, sino para el imperio romano, en qué cabeza cabe que ese mensaje podía durar rodando en las calles de todas las ciudades 3 años y medio? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Ahora, para que usted saque su cuenta y usted mismo lo corrobore, usted tiene que conocer los Moadim, conocer los tiempos del Eterno. Yahshua no nació en el año que dicen los cristianos. Yahshua nació 3 años y medio antes de esa fecha. ¿Cómo lo sabe Roe? Porque cuando Yahshua nació, el rey de Judá era Herodes el Grande, no Herodes Antipas. Si Yahshua hubiese nacido en la fecha que dice Roma, bueno, en esa fecha Herodes tenía 3 años y medio de muerto, Herodes el Grande. Lo que pasa es que como no saben, entonces dicen, bueno, si él tenía 30 años cuando se bautizó en el Jordán, bueno, se murió de 33 años y medio, 3 años y medio duró el ministerio. No fue así, no fue así. Yahshua nació 3 años y medio antes de la fecha que dicen los romanos, cuando Herodes el Grande todavía era rey de Judá. ¿Con quién cree usted que se reunieron esos astrólogos que vinieron del oriente? Herodes el Grande. ¿Quién dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años? Herodes el Grande, no Herodes Antipas. Herodes Antipas es el hijo que heredó el trono por mano de los romanos, por supuesto, porque ellos no eran ni siquiera de la tribu de Judá. Era de 30 años, dice la palabra. No dice exactamente la edad, pero Yahshua llegó al Jordán a ser sumergido 3 veces, como debía ser, en las aguas salubres del Jordán, delante de su primo Yohanan ben Zakaya, en una fiesta de Yom Teruah, porque está escrito que el Mashiach se presentará en una fiesta de los shofarot, en la fiesta de las trompetas, así como su venida nuevamente será en una fiesta de Yom Teruah. Después que él fue sumergido en el Jordán 3 veces, repito, 1, 2 y 3, sin que nadie lo tocara, la inmersión no es como la hacen los cristianos. La persona tiene que hacerlo por su cuenta propia. Una vez que él hizo eso, fue llevado al desierto de Judea para ser tentado por el Hasatán. Ahora, si tú calculas el tiempo que hay entre la fiesta de Yom Teruah, el tiempo que él duró en el desierto de Judea fueron 40 días. Él retorna. Cuando retorna, comienza su ministerio público. Cuando él asiste a una sinagoga, allá en su tierra, lugar donde él venía, que era la Galilea, y anuncia públicamente. En ese momento, a él le pasan el rollo de la Haftará correspondiente a la Parashat que se estaba enseñando ese día, ese Shabbat. Y ese rollo de la Haftará es Isaías 61. Cuando él le pasan el rollo y él lo lee, es cuando anuncia que ha sido ungido por el Eterno y que el Ruach del Mashiach está sobre él. Ahora, si usted calcula el tiempo de allí, voy a decir de la fiesta de Sukkot, que fue donde él nació en una fiesta de tabernáculos, y en una fiesta de tabernáculos se presenta, pero ahí en tu Biblia puedes verlo, él vivifica la fiesta, luego vivifica Hanukkah en diciembre, pasa Purim y viene Pesaj, y en Pesaj lo mataron. ¿Cuánto tiempo hay de la fiesta de Sukkot a la fiesta de Pesaj, que es la Pascua hebrea? 6 meses.
Así que fue muy intenso. Su ministerio fue muy corto, pero fue muy intenso. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Johanán ben Zakaya, que usted conoció como Juan el Bautista? 6 meses. La diferencia entre ellos, en edad, eran 6 meses. Johanán era 6 meses mayor que Yahshua. Pues Johanán nació en Pesaj y Yahshua nació en Sucot. 6 meses. Pero Johanán nació en Pesaj y murió en Sucot. Yahshua nació en Sucot y murió en Pesaj. Tienes que conocer los Moadim, los tiempos, las fiestas sagradas, para tú poder ver lo que yo te estoy diciendo. Imposible que el ministerio público, el Abodá Hashem público de nuestro amado Ribi, haya durado 3 años y medio. Serían cientos y cientos de libros los que tendríamos que tener a la mano para poder ver y estudiar esa historia. Pero los cristianos no conocen los Moadim del Eterno. Roma no enseña qué son las fiestas sagradas de Levítico 23. No lo enseña. Porque ellos dicen que eso está abolido. Entonces, por eso te digo, cada vez que un cristiano dice que la Torá está abolida, está renegando, o sea, está rechazando la salvación. Tú le preguntas a un cristiano, ¿por qué el Eterno? ¿Cuál fue el motivo? Y ahí está escrito. Porque el Eterno puso ahí, en los cielos, la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas, para marcar los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Sus tiempos, sus Moadim, sus fiestas, su calendario. Si no conoces, si tú no vivificas Levítico 23, tú no podrás jamás entender lo que yo te estoy diciendo. Entonces, estos muchachos, después de la muerte de su maestro, en una situación, como les digo, de una angustia incalculable, de una incertidumbre total, salen corriendo, cada uno a acomodarse, a esconderse lo mejor que pudo, con la cabeza baja, pensando en regresar a sus actividades, a sus oficios previos a toda esta historia que vivieron junto a Yahshua. Un triste final, definitivamente, el de su amado y justo Ribi. Ahora, esta situación de total descontrol emocional cambió de un día para otro, totalmente. Al tercer día, todo eso cambió. El evento de la resurrección de Yahshua de entre los muertos por parte de Hashem cambió todo. El Elión de Israel, el Elohim Altísimo, lo rescató de la muerte. Y lo hizo Adón, y lo hizo Mashiach ben David. El propio Yod-Hei Vahei le dio el nombre que es sobre todo nombre. Yod-Hei Vahei lo declaró en ese momento único e inigualable. Cuando se cumplió, como ya usted sabe, el Salmo 2. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Salmo 2, verso 7. Esta es la enseñanza, mis amados hermanos. Original, genuina, pura. Esta es la única posición hebrea autorizada, respaldada por la enseñanza de Yahshua Mashiach. No hay otra. Es la originaria. Pero luego, en el pasar del tiempo, vienen las interpretaciones cristianas posteriores, con todas las ediciones y manipulaciones que comienzan a introducir en lo que se conoce hoy como el mal llamado Nuevo Testamento, algo que evidentemente crearon en Roma. Y vino un cristiano y editó el Evangelio, según Lucas, y pregunto yo, ¿qué pensó este copista cristiano anónimo? No sabemos quién fue. Mucho tiempo después de los discursos apostólicos que les he mencionado. Conociendo la cosmovisión del Imperio Romano, conociendo la estructura religiosa del Imperio Romano, ¿qué pensó este copista cristiano? ¿Qué pensó? Como la gran competencia de Yahshua en la arena pagana, vamos a decirlo así, fue un tal Apolonio de Triana. Anote ese nombre y búsquelo cuando pueda. Ese era, vamos a decir, el mayor competidor que tenía Yahshua HaMashiach dentro del esquema de la competencia donde lo metieron, esa olimpiada grecorromana donde lo metieron a él a competir. Apolonio de Triana. Y como algunos discípulos de este personaje llamado Apolonio de Triana, no solamente creyeron en su resurrección y creyeron que ascendió al Olimpo junto con los dioses, sino que su propio nacimiento fue milagroso. Eso era lo que creían los discípulos de Apolonio de Triana.
Entonces los cristianos posteriores, los copistas cristianos post-apostólicos, luego de la desaparición física de todos los apóstoles originarios de Yahshua, comienzan a cambiar el mensaje original. ¿Para qué? Para hacer de la figura de Yahshua un mejor competidor que pudiera vencer y destronar a Apolonio de Triano. Entonces, tenemos de esta manera que el que edita el Evangelio de Lucas, es Hillel, pero ellos le pusieron Lucas, comete un error, o muchos errores, pero resalto aquí que no coloca la exaltación de Yahshua como Adón y Mashiach en el evento de su resurrección de entre los muertos. No coloca la exaltación, la coronación de Yahshua en el momento de su resurrección, que fue la enseñanza originaria de los apóstoles de Yahshua, sino que lo coloca antes en la Tevilá de Yahshua. ¿Qué es eso Tevilá, Roe? Bueno, lo que los cristianos llaman bautismo. La Tevilá, la inmersión en agua. Cuando Yohanan ben Zakaya, que ellos nombraron como Juan el Bautista, lo sumerge en el río Jordán. Allí colocó este copista que editó el Evangelio de Lucas, colocó la exaltación de ese personaje llamado Jesús de Nazaret, que ellos estaban fabricando para poder vencer a Apolonio de Triano. Entonces, cuando este personaje llamado Pablo, por ellos claramente especifica, nuestro amado Rav Shaul Hatarsi, muy claro lo dejó, que la resurrección de Yahshua HaMashiach es el cumplimiento del Salmo 2. El copista cristiano posterior lo coloca en el evento de el bautismo, cuando dice, tú eres mi hijo amado. Y entonces toma el Salmo 2 y lo coloca en el momento del bautismo. Pero esa no fue la enseñanza que el Ruach HaKodesh enseñó originalmente por la boca del Rav Shaul Hatarsi. O sea, no es la enseñanza. De cierto, se contradice. Él enseñó que el Salmo 2, verso 7, que dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, se cumplió en la resurrección de Yahshua, no en el bautismo, o en la Tevilá, que es el nombre correcto. El Rav Shaul Hatarsi enseñó que Yahshua fue declarado Ben Elohim, hijo del Altísimo, Yud-Hei Vah-Hei, al momento de su resurrección, no antes. Sin embargo, pues, aparece este editor cristiano en Roma y pone la exaltación de Yahshua antes de su resurrección, y eso no fue lo que los apóstoles originarios enseñaron. ¿Y qué pasó después, Roy? Bueno, ya le voy a decir que con el plan de hacer de Yahshua o convertirlo en un personaje llamado Jesús de Nazaret, un competidor más grande que todos los grandes dioses paganos de aquella época, incluso más grande que el César, entonces los cristianos siguen editando y creando ese personaje, repito, llamado Jesús de Nazaret, romano completamente, influenciado por el helenismo, con una mentalidad, con un físico, con un pensamiento totalmente helenista, greco-romano, que ellos necesitaban, y no al Yahshua hebreo, judío, presentado y enseñado originalmente por los apóstoles. Ahora tenemos otra fase, digamos, de este proceso que hemos denominado desjudaización de Yahshua HaMashiach. ¿Cuál es ese otra fase, Roy? Bueno, poniendo la exaltación de Yahshua no en la resurrección, ni siquiera en la inmersión en el Jordán, sino en su concepción en el vientre de Miriam. Viene ahora otro editor cristiano en Roma y agarra el Evangelio de Lucas específicamente y afirma que la exaltación de este personaje llamado Jesús no fue en su resurrección, ni fue en su Tevilá, en su inmersión en el Jordán, sino en el mismo día que fue engendrado en el vientre de su madre. Y dice el copista cristiano romano en el Evangelio de Lucas, editado y corrompido, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, al ser que nacerá de ti, será santo y llamado Hijo de Dios. Fíjense ustedes, mis amados hermanos, cómo ahora el editor coloca la exaltación de Yahshua como Ben Elohim, no en la resurrección. Ya de la resurrección la quitó, que fue la enseñanza original, repito, de los apóstoles originarios. O sea, el Rav Shaul lo dejó muy claro.
Y Kefa también. Pero ni siquiera lo puso ahora en el bautismo, contradiciéndose ellos mismos, sino que lo pone antes. Lo pone ahora en el momento de su fecundación. Y esa frase que dice, por tanto, es muy fuerte, mis amados hermanos. ¿Dónde dice, Roy? Aquí dice, el Evangelio de Lucas editado, corrompido, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el ser que nacerá de ti será santo. Esa palabra, esa expresión, por tanto, eso es muy fuerte, amado. ¿Por tanto qué? Usted nunca se ha preguntado eso. ¿Qué significa ese por tanto? Se lo voy a responder, pero con la perspectiva hebrea. Eso significa que Miriam, la madre escogida por el Eterno para Yahshua, concibe en su vientre no por la forma natural en que todas las madres conciben, no por el diseño original que el propio Yud-Heh Vah-Heh creó, diseñó y aplicó, no, sino que aquí es algo diferente, rompe con el diseño original del Eterno, pero eso no es lo que los apóstoles originarios enseñaron, mis amados hermanos. Está muy claro que existe una edición progresiva y sistemática para sacar a Yahshua de su realidad hebrea, de sus raíces hebreas, de su judaidad y hacerlo algo totalmente distinto y contrario a lo que él era en realidad. Pero la cosa no termina aquí, sino que 20 años después de editar el Evangelio de Lucas, 20 años después, los cristianos introducen otro cambio más, como es evidente en el Evangelio de Yohanan, que usted conoce como Juan, que aparece para finales del siglo I. Entonces ahí Yahshua ya no es el Mashiach, ya no es el Adón, ya no es el Ben Elohim al momento de su resurrección, como enseñaron, repito, los apóstoles originarios, ni siquiera en el bautismo, ya tampoco es en el bautismo, ya ni siquiera fue en la fecundación, no, ahora ponen ahí en ese evangelio corrompido, en ese evangelio manipulado y prostituido por el Imperio Romano, colocan la exaltación más atrás que más allá, en la eternidad. Y para el Evangelio editado de Juan, Yahshua no es el hijo de Elohim por el milagro de la resurrección, ni fue adoptado por Elohim en el bautismo del río Jordán, ni siquiera en el momento de la anunciación del ángel Gabriel a Miriam. Para este Evangelio editado de Juan, que usted conoce, y publicado 70 años después del primer discurso de Kefa, allá en el templo de Jerusalén, 70 años después de ese discurso de Kefa en Pentecostés, ahora aquí aparece Jesús, es el Hijo de Dios, porque existía con Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. De hecho, dice ese evangelio corrompido, esto es lo que a mí me asombra, que un ser humano, el cerebro no le dé para ver esto, para estudiar, para investigar, para buscar, que no le dé, eso a mí me asombra, pero es la voluntad del Eterno. Ese evangelio de Juan que tú tienes en tu Biblia, dice de hecho que Jesús fue el que creó los cielos y la tierra. ¿Usted tiene idea de la magnitud de lo que yo le estoy diciendo? Es decir, según esta edición cristiana posterior, según esta corrupción de los escritos de Yohanan ben Zakkai, ese personaje llamado Jesús no vino a ser el hijo de Elohim, ni Señor ni Mashiach en el momento de su resurrección, cuando fue investido con con el don de la inmortalidad, sino que ya es un ser inmortal. Es decir, según este evangelio de Juan, cristiano evangélico, cristiano católico, cristiano romano, según este evangelio editado, corrompido y prostituido, Jesús es el mismo Elohim. Para este evangelio de Juan editado, el nacimiento de Yahshua no es su origen, es su encarnación. Póngame mucha atención, amado hermano, porque esto es crucial. Solamente ayer estaba yo escuchando a un pastor muy famoso, un apóstol muy famoso, hablando de encarnación y reencarnación. Esto está vivo, hermano. Esto está vivito. Esto está hirviendo todavía en Roma. Es decir, no es declarado Señor y Mashiach, Redentor de la humanidad por la resurrección de entre los muertos, como fue la enseñanza clara, contundente,
e inequívoca de los apóstoles originarios, sino que ahora se presenta como un ser divino que siempre ha existido desde la eternidad, y todo esto sucedió en 70 años. 70 años después de la muerte y resurrección de Yahshua, ya lo habían convertido en un Dios encarnado. Luego de esto viene, por supuesto, se convirtió esto que les estoy diciendo en una clara doctrina defendida hasta la muerte por el protocristianismo y luego por el cristianismo histórico, por supuesto, como usted lo sabe, que se impuso sobre el resto de las religiones. Uno se pregunta aquí, y con mucha razón, ¿por qué los cristianos editaron así, corrompieron de esa manera la historia, el mensaje y la figura de Yahshua HaMashiach Ben David? ¿Por qué era tan importante para ellos sacar a Yahshua de su realidad hebrea y alejarlo cada vez más y más de su pueblo Israel? Es la pregunta que cualquiera puede hacerse. Está, por supuesto, el Evangelio de Juan, que usted conoce, editado y corrompido. Pero ese Evangelio, esa información que está allí en tu Biblia, no representa la opinión de ninguna persona en particular. Representa más bien la opinión de un grupo que sostenía cierta posición doctrinal específica, ya para fines del primer siglo. Eso es lo que representa ese evangelio editado. Está muy claro aquí, mis amados hermanos, que la tradición preservada en el evangelio editado de Yohanan ben Zakkai, que ellos llamaron Juan, es completamente diferente a los otros 3 evangelios. Yo no sé si usted los ha leído, pero si usted los lee, usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo es verdad, hermano. Ese evangelio de Juan que tú tienes es completamente distinto a los otros 3. Es un mundo totalmente diferente con respecto a las enseñanzas apostólicas originarias, como lo hemos visto y como lo hemos estudiado. Si los apóstoles en sus discursos originarios, antes de que se escribiera ninguna carta apostólica, y muchísimo antes que se escribieran los evangelios, estoy refiriendo a los discursos originarios, y muchísimo antes, inclusive, de que se publicara el evangelio de Juan, afirman a una sola voz en esos discursos que fue la resurrección lo que exaltó a Yahshua, que fue el acto Kadosh Kadoshim de la resurrección lo que lo hizo Adón, Mashiach y Ben Elohim. Fue la investidura de ese cargo uno y único, que fue a través de la resurrección que se cumplió la palabra del Eterno dada 1000 años antes en el Salmo 2, verso 7. Eso está muy claro. Entonces, ¿por qué ahora vienen los cristianos de fines del siglo I a presentar a un Jesús de Nazaret completamente diferente? Que es declarado Adón y Mashiach en otro tiempo y en otra forma. Y peor aún, que no es declarado Adón y Mashiach, ni hijo de Yehudá en el momento de su resurrección, sino que se hace ver como una divinidad, como una deidad que pertenece al mundo de la eternidad y para nada pertenece al pueblo hebreo. Hay que ser erudito de la Torah para entender esto. Eso es historia, mi hermano. Historia. Pero tienes que estudiar, tienes que leer. No pretendas que te va a caer esto como te cae una noticia que tú ves por ahí en la televisión. No, hermano. Tienes que profundizar. Está muy claro aquí que hubo razones de competencia con los héroes paganos. ¿Usted había escuchado alguna vez ese nombre de Apolonio de Triana? No. Entonces tienes que buscarlo y estudiarlo. ¿Cómo nació? ¿Cómo murió? ¿Cómo fue que los discípulos de Apolonio de Triana a una sola voz declararon que se les había aparecido en un salón de clase y les dijo que él estaba vivo? O sea, tú tienes que ver eso y tienes que estudiarlo. Por eso era el mayor competidor de Yahshua, porque el tipo supuestamente nació por un milagro y luego murió y luego resucitó. Y el tipo fue, una lumbrera enseñando el paganismo. Pero tienes que estudiarlo. Entonces, está claro que hubo razones de competencia con los héroes paganos. Y ese Jesús de Nazaret, está claro que fue el personaje que ellos crearon, que ellos prepararon con unas condiciones físicas, mentales, con una religión, con una palabra, con un mensaje totalmente adaptado a esa competencia y totalmente contrario a lo que había enseñado nuestro Ribi. También está claro que hubo razones políticas para minimizar, vamos a decir, tanto como fuera posible, el impacto hebreo, el impacto judío, el impacto israelita dentro del mundo romano que no quería saber absolutamente nada del pueblo de Israel.
no querían saber nada de los judíos. Está claro también que se trataba de una, vamos a decir, una cristología juanina, sangre de Mashiach. Tome nota de esa expresión también. Se trata de una cristología juanina, que no fue enseñada ni fue conocida por ninguno de los apóstoles originarios, amados hermanos, ni siquiera por los que escribieron o tradujeron los escritos de Marcos, Lucas y Mateo, como les puso Roma. Los cambios que experimentaron los que pertenecían a la comunidad juanina, me refiero al evangelio editado, corrompido de Juan, que usted conoce, es en el primer siglo, finales del primer siglo y comienzo del segundo, y que responden, por supuesto, a hechos particulares que ellos enfrentaron, los empujaron a editar, a manipular, a reinterpretar, incluso a crear a un personaje llamado Jesús de Nazaret, que no solo no era judío, sino antijudío, antisemita, enemigo de Israel, anti-Torah, anti-Mashiach. Esto es muy grave, amado, muy grave, porque con esto han matado trillones de personas, trillones. Esto es muy tremendo. Presentan a un hombre, un personaje creado por ellos, fabricado por ellos, que vino a destruir la Torah, que vino a acabar la palabra de sabiduría del Eterno, mi amado hermano. Esta es la peor locura que los seres humanos han podido experimentar. No solamente eso, sino que vino a reemplazar la Torah por una religión llamada cristianismo. Y no solamente eso, sino que vino a reemplazar al pueblo escogido del Eterno y prometido a nuestro padre Abraham por un nuevo pueblo, que ahora era Roma. Y no solamente eso, para cerrar con broche de oro, no solamente sustituyeron al Mashiach, sustituyeron la Torah, sustituyeron a Israel, sino que sustituyeron al propio Yud-Hei Vah-Hei por otro Dios, que no es el de Israel. ¿Te das cuenta por qué la humanidad hoy en día está en la pudrición que tiene? ¿Te das cuenta por qué el mundo mundano mundial vive la letrina espiritual en la que vive? ¿Te das cuenta por qué esto ha impactado tanto el mundo cristiano? A los creyentes que verdaderamente están buscando una relación con el Eterno y no andan idolatrando hombres ni andan tirándole alfombras y pétalos de rosas rojas a estos secuestradores, sicarios de la fe. ¿Te das cuenta por qué? Cuando yo digo no tienen culpa, es verdad, pero el que conoce la verdad y continúa predicando la mentira, hermano querido, está sentenciado a muerte. Sentenciado a muerte. Usted puede reírse de lo que le estoy diciendo, pero la muerte te va a tocar la puerta. Cuando llegue Destroyer no te va a dar chance de nada. Porque bastante te lo he dicho, bastante te ha llegado la información. Un pobre ser humano desafiando al eterno Elohim de Israel y soberano del universo. Con razón mi padre creó incluso los microbios antes que al hombre. ¿Cómo quieres que te hable? ¿Cómo hablan en Roma? Tengo que masajearte el ego, tengo que pasarte la mano por el lomo, tengo que sobarte la cabecita y decirte, no, yo sé que tú poquito a poco tú vas a ir cambiando. No, mi viejo, no es así. Ese tiempo ya pasó. El que crea que como vaya viniendo, vamos viendo, está sentenciado a muerte. Y no muerte como la de aquí, muerte eterna. Lamentablemente, esta secta cristiana de este tiempo que les estoy hablando, representada en la comunidad juanina, en la comunidad que promulgó y que defendió y que metió a juro contrapelo ese evangelio de Juan, esa comunidad juanina fue la que posteriormente ganó en el concilio de Nicea. Esa comunidad juanina que le clavó esa flecha en el corazón a media humanidad, se convirtió en el protocristianismo y fue la que se impuso sobre las demás sectas y luego se establece como el propio cristianismo histórico a partir del concilio de Nicea en el año 325 y constituye esa comunidad juanina, esa comunidad corrompida con ese evangelio diabólico, constituye la marca generalizada del cristianismo tradicional que usted conoce. Caramba, qué lejos estamos de la verdad. Usted puede entender de dónde viene todo este desbarajuste que nosotros vivimos. Usted puede entender por qué Venezuela está como está. Usted puede entender por qué nadie sabe nada. Usted puede entender por qué todo el mundo anda loco. Usted puede entenderlo. Esto fue planificado por Roma, mi hermano querido. Y detrás de Roma están los Illuminati. Pero mientras los seres humanos sigan tirándole flecha a los mosquitos y tratando de pelear contra los ríos y cayéndose a golpe con las olas del mar, mi hermano querido,
Esto es una locura, hermano. Nosotros vivimos en una fantasía. Esta es la verdad verdadera. Mira, esto que enseña el cristianismo, mi hermano querido. Yo no estoy peleando contra los cristianos. Ojo, cuidado. No te dejes engañar por ninguna voz. No te dejes engañar. El problema mío no es contra los cristianos. Todo lo contrario. Esta guerra la estamos librando por ellos. Para sacarlos, para libertarlos de ahí. Los tienen secuestrados. Y el que pagó por ellos anda caminando, sacándolos. ¿Alguien puede entender eso? Los líderes del cristianismo que todavía están atrincherados en esa guarimba espiritual que tienen, ¿pueden entender eso? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere vivir en su familia? ¿Tienes idea a quién le estás sacando la lengua? ¿Qué tiene que pasarte? Esto no tiene absolutamente nada que ver con el Yahshua, Hamashiach, Ben David, hebreo, judío, israelita que nosotros conocemos y dentro del cual nosotros estamos fundidos, en el cual creemos firmemente y que enseñamos el mensaje tal cual como Él lo enseñó. Esto no tiene nada que ver con Él, nada. Yahshua Hamashiach Ben David no es para nada antisemita. Nunca tuvo nada contra Israel. Yahshua Hamashiach Ben David jamás estuvo en contra de la Torá. Jamás la violó. Todo lo contrario, la predicó a cada respiro que dio aquí en la tierra de los vivientes. Yahshua Hamashiach Ben David, cuando estuvo en la tierra de los vivientes, siendo todavía Yahshua Ben Yosef, estuvo en contra, pero fue de los violadores de la Torá. Él estaba en contra de todos aquellos que violando la Torá, que violando la sagrada ley dada a Moshe Rabenu, se habían confabulado con el Imperio Romano para hacer del pueblo de Israel una verdadera desgracia entre los pueblos del mundo. Contra eso sí estaba en contra. O sea, contra eso era que él hablaba. Yahshua jamás violó el Shabbat. Jamás. Jamás pecó por decir que él era el Mashiach, porque él nunca lo dijo tampoco. Porque no es un pecado creer que es el Mashiach o creer que alguien sea el Mashiach. Eso no es pecado. Los propios judíos ortodoxos lo declaran así. No estoy diciendo nada en contra de... Ellos están conformes con eso. El famoso rabino Maimonides, en uno de sus libros, vamos a decir así, llamado Mishneh Torah, dedica un capítulo entero a los reyes de Israel. Y en ese libro llamado Mishneh Torah, estoy hablando de un rabino judío ortodoxo que no cree que Yahshua es el Mashiach. En ese capítulo que él dedica, en ese libro entero, un capítulo entero a los reyes de Israel, establece lo siguiente: cualquier judío que no crea en el Mashiach y que no espere cada día su venida, no solamente niega a los profetas, sino incluso la propia Torá dada por medio de Moshe, porque es la propia Torá la que nos habla del Mashiach. Entonces, nosotros no podemos ver todo lo que dicen los rabinos ortodoxos como malo, no, porque si bien es cierto que se desviaron, la base de ello es la Torá, pero le añadieron. Y yo estoy de acuerdo completamente con lo que dice el Rab Maimonides aquí. Perfectamente de acuerdo. Incluso dice, Yod-Hei Vahei, tú Elohim, te hará regresar de tu cautiverio de entre las naciones de donde te hubiese enviado, y tu esparcimiento fuese hasta el extremo de la tierra. Tú Elohim te traerá desde allí, te juntará en esta tierra, la tierra que juró a tus padres que poseerías. O sea, ¿a quién se está refiriendo Maimonides aquí? A nosotros, mi amado hermano. A las tribus esparcidas de la casa de Israel. Porque eso es lo que dicen los profetas, o dice Hashem a través de los profetas. Yo voy a recoger a todo mi pueblo, de todas las naciones, en el tiempo final. Entonces está clarísimo aquí, para el propio, este rabino llamado Maimonides. Estas palabras de la Torá incluyen todo lo relacionado con el Mashiach, que luego fue confirmado a través de los profetas. De la Torá a los profetas, bueno, todo el Tanaj hebreo que incluye el Brit Hadashah, pero Maimonides aparece en el año, ya mucho después. Pero Maimonides vio al Mashiach, incluso en la profecía de Balaán, en lo relacionado con la estrella de Jacob, de Balaán, la estrella de Jacob que se iba a levantar en el futuro. ¿Se iba a levantar de dónde? Si una estrella está arriba en el cielo, o sea, ¿cómo se va a levantar? Ya está arriba. Esa estrella de Jacob se refería al Mashiach. Se va a levantar. ¿De dónde se va a levantar? De entre los muertos. Se va a levantar en el futuro. Por lo tanto, aquí cualquiera que aplique para el oficio de Mashiach no está violando para nada la Torá. Ni los profetas, ni la ley de Israel, ni la ley judía inclusive. Ni la ley, la Torá, ni nada. Si no cumple,
será simplemente pues otro falso Mashiach. Pero no es una blasfemia, no representa un pecado de blasfemia decir Ani Mashiach. Nada de lo que Yahshua enseñó, ni vivió, ni dijo, constituye alguna violación del Shabbat. No constituyen mucho menos una blasfemia. Cuando Yahshua dijo a los que le juzgaban, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Yehudá, y algunos respondieron, bueno, salieron los religiosos del templo gritando, ¡blasfemia! Pero eso no es la verdad. Cuando tú lees eso en tu Biblia, ¡blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Esto es una blasfemia! Eso no fue lo que dijeron los religiosos del templo. Eso es una edición posterior, cristiana. ¿Y cómo sabe usted? Bueno, por una razón básica, mi hermano querido. Porque en la Sagrada Torá, en la Emuná de Israel, a diferencia del cristianismo, no es considerada una blasfemia desear sentarse a la diestra de Yehudá. Eso no es blasfemia. Mire, el propio Talmud babilónico está repleto de declaraciones de grandes rabinos que deseaban ser premiados con sentarse a la diestra del trono de Hashem una vez que partieran de este mundo. Los propios rabinos deseando sentarse a la diestra del Eterno. Incluso hay un midrash que habla de eso. Esto es tremendo, pero esto no lo saben los cristianos, mi hermano. Escúcheme esto, mi hermano, con esto me voy. Me tomé unos minutos más, pero es que esto está tremendo. Y es lo que dice este midrash. Cuando Yahshua HaMashiach llegó al reino del Eterno, después que ascendió, por supuesto, resucitó y ascendió a los cielos. Cuando Abraham lo ve que llega y se sienta a la diestra de Yehudá, esto es un midrash, el hombre se enojó, se molestó. Y nuestro padre Yehudá lo ve, lo tiene a la izquierda. Imagínate, nuestro padre sentado en su trono, a la izquierda tiene a Abraham y a la derecha se sienta Yahshua, el Mashiach. Y el hombre se enoja, se pone bravo. Y el Eterno le dice, ¿por qué estás enojado, Abraham? Y el patriarca le responde, Señor, porque él trabajó mucho menos que yo, y tú lo sentaste a tu diestra, y a mí me sentaste a tu siniestra. Y dice el Midrash, mis amados hermanos, que para calmarlo y devolverle la Shalem, el Eterno lo vio y le dijo, Abraham, amigo mío, no olvides que yo, Yod-Hei-Vahei, estoy sentado a tu diestra. Esto es algo que a mí me impacta mucho. Abraham estaba inconforme porque vio a Yahshua sentado a la diestra. Y el Eterno le dice a Abraham, amigo mío, no olvides que yo, Yod-Hei-Vahei, estoy sentado a tu diestra. Entonces Abraham se calmó y recuperó su Shalem de inmediato. De manera que decir sentado a tu diestra no es ninguna blasfemia para el pueblo de Israel, mi amado hermano, mi amada hermana. Ni siquiera el reclamo de ser el hijo de Elohim constituye una blasfemia en el pueblo de Israel. Claro que no. Entonces podemos ver claramente cómo el evangelio editado de Juan procura hacer creer otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Un hebreo, una persona que tenga la perspectiva hebrea, que conoce la Sagrada Torá, que conoce el Tanaj hebreo, que sabe, que vive la Sagrada Torá, sabe que eso no es una blasfemia. El problema viene cuando la frase ven Elohim se interpreta en un contexto cultural con una cosmovisión diferente a la visión y al contexto hebreo. Allí es donde viene el cambio en el sentido completamente. El concepto de Mashiach es lo más sagrado, lo más kadosh que tenemos escondido en nuestra Sagrada Torá. El concepto de Mashiach, el Ruach del Mashiach. Pudiera decirte, mi amado hermano, que toda la palabra, que toda la Torá gira en torno al Ruach del Mashiach. ¿Usted cree que el eterno Yehudá no sabía que este despelote se iba a formar? ¿Usted cree que no sabía que los seres humanos iban a vivir como zombies como viven hoy en día? Claro que sí, pero él para todo tiene una disposición. Mashiach es el misterio de Yehudá, el misterio de Moshe Rabenu, el misterio de los profetas, porque toda la Torá y los profetas no hacen otra cosa que hablarnos de Mashiach, 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 Mashiach. Por lo tanto, a Mashiach hay que tratarlo con la mayor kedushá, con la mayor santidad y con el mayor respeto posible. Todo esto que ha ocurrido alrededor de Yahshua HaMashiach es la demostración acabada de la importancia de la misión apocalíptica y profética que tenemos en este tiempo final, mis amados hermanos.
traer a Yahshua HaMashiach de vuelta a donde Él pertenece. Y todo esto que estamos viviendo en nuestros días, mis amados hermanos de Rema y Remanente, no es sino la evidencia de que algo gigantesco está por llegar al mundo, donde todas estas manipulaciones, ediciones, corrupciones sobre nuestro amado y justo Mashiach están siendo corregidas, están siendo abiertos los ojos, siendo llenos de luz, y la gran verdad de la redención final se hace cada día más evidente delante de nosotros, mis amados hermanos. La ley del primogénito, el Pidión Javén, no lo olvides nunca. Allí se establece que Él sea el que reciba doble porción de la herencia y doble honor. Hagamos eso entonces con nuestro Ribi Yahshua HaMashiach, porque Él es el primogénito. Él es el mayor de todos nosotros. Traigamos a Yahshua HaMashiach Ben David del exilio romano, grecorromano, a donde lo llevaron secuestrado, y pongamos a nuestro amado y justo Mashiach donde pertenece. Y entonces, y solo entonces, se cumplirá la palabra que Él mismo dijo: si yo fuese levantado, atraería a todos a mí mismo. Lo que el Ribi estaba diciéndonos en ese momento es que cuando enseñemos la verdad verdadera de la vida de Yahshua HaMashiach a las naciones del mundo, entonces todos, hebreos y no hebreos, van a correr desesperados a Él y lo van a abrazar como Adón y como Mashiach, y entonces la edad mesiánica será vista por todos y la esperanza de los profetas será alcanzada. Esta es la fuerza. Esta es la fuerza, mis amados hermanos, que mueve nuestra Neshama, que mueve nuestra Nefesh, nuestra alma. Esta es la firme convicción que me hace levantar todos los días, feliz y gozoso, y en interminables madrugadas buscar el rostro de mi Padre Yud-Hei Vah-Hei, para estudiar su Torah, para vivir su sagrada palabra y para predicar este mensaje a todos ustedes, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente. Este es el día de la restauración de todas las cosas que fue anunciado. Hemos llegado al fin de esta edad presente. El comienzo de la edad mesiánica está a la vuelta de la esquina, mis amados hermanos. Pero para que eso suceda, primero tiene que venir la revelación de nuestro amado y justo Mashiach, judío, hebreo, Yahshua Ben David. Feliz y bienaventurado sea el pueblo, la familia y la persona, hombre o mujer, que entienda este mensaje. Bendecidos sean las naciones, los pueblos que puedan entender esto. Alcanzaremos la victoria cuando hayamos vindicado la figura, la obra y el mensaje de nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach Ben David en las naciones del mundo. Porque de esa manera lo traeremos de vuelta. Lo vamos a rescatar de Roma, lo vamos a rescatar de las mazmorras donde lo metieron, para traerlo de vuelta a donde Él pertenece, a nuestro noble y apartado pueblo de Israel. Eso es lo que tenemos. Nos tocó a nosotros en suerte rescatarlo ahora a Él, porque escrito está que solo un pariente cercano puede redimir a su hermano, y no hay pariente más cercano de Yahshua HaMashiach que los hijos de la casa de Israel. Por nosotros vino, y por nosotros murió y fue resucitado, y también por nosotros Él regresará. Y espero que verdaderamente haya un redarguir en tu corazón. No sigas peleando, no sigas enfrentándote contra esto, no sigas dándole larga a tu salvación, no sigas pretendiendo desafiar al eterno, al único, al inigualable Elohim de Israel y soberano del universo, Yod-Hei Vah-Hei. No lo hagas. Es el momento de comenzar a escribir un nuevo libro. Es el momento de que comiences a escribir tu propio Midrash, para que cuando te presentes delante del trono, sea eso lo que saquen, y no el libro de prostitución espiritual, el cual has escrito hasta hoy, por culpa del lazo del cazador en el cual te tienen atado. Estamos a tiempo, amados hermanos. Verdaderamente estamos a tiempo. Les amo y les bendigo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, shalom para todos, mis amados hermanos.